Desde su estreno, solo he escuchado que es la mejor serie de Star Wars y ahora, con su segunda temporada, este discurso se ha intensificado aún más. Por lo que sé que llegó tarde, pero acabando la primera temporada, solo pude pensar en que tenía que realizar un video de mis impresiones y de la maravilla televisiva que es. La serie fue anunciada junto con otros proyectos que en su momento parecían mucho más prometedores que la misma. Incluso parecía que Andor sería una de esas que cancelarían sin previo aviso. Sin embargo, todas estas series salieron con algunos problemas y sin duda terminaron siendo decepcionantes en algún punto, por lo que para el estreno de Andor las esperanzas de tener un buen show de Star Wars se habían apagado casi en su totalidad. El personaje de Cassian Andor ya había aparecido en Rogue One como uno de los protagonistas de la cinta, por lo que su destino ya estaba claro e incluso algunas frases que dice en la película cuentan mucho de su pasado, por lo que cuando se anunció esta serie muchos dudaron no solo de la calidad, sino de si había realmente una historia que valiera la pena contar, y vaya que sí la había, tanto que nos demostró que la franquicia aún puede ser llevada a nuevos lugares, expandiendo no solo su universo, sino también la forma y los tonos en los que se presentan nuevas historias. Con una escritura maravillosa, actuaciones increíbles, una calidad cinematográfica hermosa y un soundtrack espectacular, resultó siendo la sorpresa más inesperada. Andor es sin duda uno de los mejores contenidos que tiene Star Wars, una serie adulta y que se toma este mundo en serio, respetando el grado de fantasía que existe en él, pero también aterrizando una historia y los personajes a algo mucho más crudo y real. La serie nos contextualiza en el dominio del Imperio Galáctico, nos muestra cómo la opresión y desesperanza cada vez se adueñan más de la galaxia. El show se adentra en cómo funciona el imperio, mostrándonos cómo ejercen diferentes sistemas y el manejo que le da a todo lo que ve como una amenaza. Gobernando con puño de hierro es un sistema que corrompe todo lo que toca y destruye por beneficio propio. Es, junto con Rogue One y el Imperio Contraataca, una de las únicas veces que vemos que el imperio es amenazante y coordinado, capaz de mantener oprimida a toda una galaxia, ilustrando cómo cuando un sistema se supone que debe proteger a las personas, se vuelve contra ellas cuando trabaja por destruir la libertad y derechos, es cuando nace la rebelión. La construcción de la rebelión es uno de los puntos principales de la primera temporada, ya que aún no existe alguna organización o grupos completamente formados como en las películas originales, ni siquiera el grupo de Saw Gerrera, los cuales nos muestran como una pequeña resistencia que hace movimientos pequeños para molestar al imperio. En esta temporada apenas vemos personas que por sus propias experiencias con el régimen se encuentran hartos del mismo. El sufrimiento que les ha causado el imperio en su existencia, todos los personajes tienen alguna historia donde el imperio les ha arrebatado algo, y no es casualidad, ya que uno de los argumentos es que cada persona tiene su propia rebelión. A través de Cassian nos damos cuenta en Aldhani que la rebelión, además de ser inevitable, no tiene una sola cara o un solo origen. Incluso tienen intereses fuera de esta, pero siempre con un solo objetivo principal, el de dañar al imperio. El personaje de Mon Mothma tiene tanto foco por esto mismo. Ella es parte fundamental de la rebelión, no solo por su importancia política, sino porque sabemos que se transformará en la líder más importante de este movimiento. Pero para eso debemos conocer su sacrificio, lo que le ha costado mantener el secreto y la cautela que ha tenido para seguir manteniendo viva la causa, aun si esto significa que su vida se desmorone y se salga de control delante de ella. Andor nos muestra que la rebelión es peligrosa, costosa y desordenada. Para tener éxito se necesita sacrificio, los cuales no dudan en mostrarnos a lo largo de la serie. Un ejemplo de esto es que de los 7 miembros del golpe Aldhani, solo sobreviven 3, y este mismo grupo retrata muy bien las diferentes personas que hay en la rebelión, desde idealistas radicales como Nemik, ex soldados imperiales y gente que lo ha perdido todo a manos del imperio como Cinta, gente que es tan diferente y con vidas e ideas tan contrastantes que solo están unidas por el deseo de cambiar las cosas. La serie realmente nos cuenta un mensaje mediante su escritura, un mensaje complejo sobre temas como el imperialismo, la colonización, rebelión y lo que significa luchar contra un sistema que te odia y ser capaz de dar la vida por una causa en la que realmente crees. Andor nos muestra que la rebelión no nace de un día a otro, sino que se construye poco a poco y que las personas que participan en esto no son para nada perfectas, tienen conflictos y errores que incluso siguen cometiendo por la causa misma en la que están involucrados. No son individuos completamente buenos, sino la respuesta necesaria a tantas injusticias y crueldad de un sistema corrupto. Mediante diálogos inteligentes hace que toda interacción entre personajes se sienta real, sientes el peso de las palabras y la intención de las mismas. Puedes ver cómo a medida de la serie todos van cambiando. El desarrollo de personaje para todos es increíble. Vemos cómo Luthen Rael representa cómo se mueve un verdadero movimiento rebelde y sus motivaciones por crear un cambio lo han llevado a ser una persona desconfiada y que no teme a las consecuencias de sus acciones. Al contrario, vive respondiéndolas y aceptando lo bueno y lo malo que le trae ser
revolucionario. Cyril es un villano bastante interesante, entiendes el porqué de sus acciones y al conocerlo más a fondo vemos el origen de esta necesidad de control y orden tan obsesiva que tiene el personaje. Confunde el orden y la justicia con la opresión. Es una persona que ha sido consumida por el sistema, que incluso cuando éste le da la espalda sigue siendo devoto a él. Cree que está haciendo un cambio y no se da cuenta que es parte del problema. Aún así, es un personaje creíble y tridimensional que aporta muchísimo a cómo vemos el imperio y cómo afecta a las personas en la galaxia. Mon Mothma tiene un arco de personaje muy interesante. En cada aparición que tiene se ve más presionada por demostrar qué tanto es capaz de sacrificar por la rebelión. Vemos cómo su entorno se opone a ella constantemente y su vida se cae poco a poco a pedazos delante de ella por estos sacrificios. Finalmente Cassian, siendo la estrella de esta serie, es quien tiene un viaje mucho más detallado y construido. Al inicio vemos cómo es una persona que se mete en problemas, un estafador incluso. Sin embargo, lo justificamos porque el sistema en el que vive ha hecho todo lo posible por destruirlo. Su planeta de origen fue completamente destruido por la avaricia del imperio, siendo adoptado por Marviv Claim, quienes siendo unos revolucionarios inculcan todas estas creencias en un joven Cassian, y a lo largo de la serie nos muestran momentos en los que estos dos personajes dejaron marcada la historia del protagonista y de su pueblo, Ferrix, plasmando este mensaje de comunidad y lucha contra el régimen. El primer contacto que tiene Cassian con la rebelión es en Aldhani, donde ve lo peor de ambos bandos, siendo traicionado por alguien que creía rebelde y viendo cómo el imperio destruye planetas y culturas enteras. No resulta tan convencido de querer unirse y continúa su camino por la galaxia. Es en este momento que tenemos el mejor arco de la primera temporada, la prisión en Narkina 5. Es un arco que refleja la opresión del imperio, donde son obligados a trabajar hasta el final de sus días. Este arco es importante para el desarrollo de Cassian como rebelde, ya que se da cuenta de que debe hacer algo en contra de las injusticias que ha vivido. Kinoloy y Cassian tienen mucho en común y es cuando ven a Olaf morir que ven el resultado de no oponerse, lo que causa el desenlace de este maravilloso arco. Al final de la serie conocemos a Cassian al completo. Mediante las palabras de Marva, su madre adoptiva, su voluntad se resalta cuando tras su muerte sabe que Andor entenderá el verdadero motivo de su lucha, el sacrificio por una causa que nunca verán materializada y por la que sus padres murieron directa o indirectamente. Me gusta mucho cómo entre ambos muestran una metáfora acerca del óxido a Cassian. Clem, por su parte, le enseñará a no ignorarlo, sino a limpiarlo desde su origen. Por otro lado, Marva compara el imperio con el óxido de la galaxia, expandiéndose y pudriendo todo lo que alcanza. Cassian es capaz de ver el daño que causa el óxido, entiende la importancia de destruirlo desde la raíz y toda esta metáfora se completa justo al final de la primera temporada, mostrándonos la influencia de sus padres y lo crucial que han sido para que este personaje se convierta en lo que vemos en Rogue One. Una serie que sin duda ha logrado reivindicar la visión política de Star Wars, el análisis de poder, libertad y la delgada línea que existe entre ambos, traído de la mano de personas muy talentosas y que elevan este show a un nivel nunca explorado. Andor es una nueva esperanza para esta franquicia que honestamente atraviesa algunas dificultades, pero esto demuestra que con manejo inteligente y respeto a lo que significa esta propiedad pueden nacer cosas maravillosas.